Ok. Bueno, he venido a contaros una pequeña historia de la web. Como sabéis, hace 25 años que un señor la inventó y desde entonces no ha parado de evolucionar y de influir en nuestras vidas. Yo cuando era adolescente conseguí que mis padres me compraran un ordenador, un Spectrum, que era muy aburrido porque con él no se podía hacer nada, no tenía internet, no tenía conexión y no podía navegar. Así que no me quedó más remedio que aprender a programar y desde entonces me he dedicado a esto. Un poco más adelante, un señor en la prehistoria también tuvo el mismo problema. Tenía un Next, un ordenador estupendo, pero tampoco podía navegar. Entonces él fue mucho más espabilado. Lo que hizo es inventar la web. Y lo que inventó realmente fueron tres conceptos muy importantes, ¿no? El HTML, el lenguaje con el cual se escriben los documentos, el HTTP, que es la manera de interconectarlos, y la URL, que es la dirección única que identifica ese documento. Si a alguien le das una URL, esa persona puede leer cualquier documento de Internet, ¿no? Entonces, un poco más adelante llegamos al neolítico de esta historia. Es cuando aparecieron las primeras herramientas realmente perfeccionadas que nos permitieron navegar. Por ejemplo, Mosaic y después, sobre todo, Netscape hicieron que realmente la población de Internet, de la web, creciera y realmente se hizo popular. Y después tenemos que celebrar que las grandes civilizaciones clásicas, con el pensamiento del software libre, crearon las bases de la infraestructura de Internet. Por ejemplo, el apóstol Richard Stallman, y a partir de ahí salieron proyectos como Apache o Linux que se utilizan todavía muchísimo. Entonces, en la Edad Media se establecieron los grandes portales, los buscadores, y por otro lado, pequeños poblados como las páginas personales y GeoCities. Pero eran dos mundos que no se hablaban entre sí. Sin embargo, esa época era la época de los artesanos y del bricolaje. La gente se construía sus propias páginas utilizando el navegador Netscape y copiaba cosas de otras páginas para crear la propia suya. Y también era la edad de oro de los GIFs animados. Los portales crecieron muchísimo en importancia y, por ejemplo, el portal Terra llegó a valer 30.000 millones de euros, 10 veces más que la burrada que costó la T1 de Barcelona. Entonces, esto, por supuesto, la burbuja explotó. Pero lo que parecía que iba a ser el final de la web fue todo lo contrario. Llegamos al Renacimiento. El usuario pasó a ser el centro del universo. Y salieron algunas de las mejores cosas de esta historia. Por ejemplo, los blogs, la Wikipedia, OpenStreetMap, Flickr. Pero el tiempo pasa muy rápido y unos años más tarde un señor inventó un trastito que revolucionó el mundo y que produjo una reacción en cadena y comenzaron a aparecer multitud de aparatitos, de trastos de diferentes tamaños y de esta manera entramos en la Edad Moderna. En la Edad Moderna, donde realmente con Facebook nos hipnotizó la inmediatez, digamos. Entonces ya abandonamos definitivamente la época del Renacimiento y realmente nos dedicamos a actualizar los estatus en Facebook. Pasamos a ser proletarios que se dedican largas jornadas en cualquier lugar, en cualquier sitio, a actualizar nuestros Facebook, Instagrams, etcétera, para enriquecer a los grandes burgueses. Nos pasamos 12 horas o más, ¿no?, cada día. Y las redes sociales tienen cosas buenas, pero uno de los defectos que tienen es que sirven para propagar la mentira. Aunque se confirme que una noticia es falsa, se sigue propagando días posteriores, incluso años posteriores. Ya no sabemos diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira. Nuestra memoria colectiva se está volviendo una memoria de pez, porque lo que escribimos queda en algún sitio, pero realmente no sabemos dónde. Si os pregunto cómo
podéis acceder vosotros a lo que escribisteis hace 2 años en Facebook? ¿Lo sabríais hacer? Entonces, por otro lado, en las apps tenemos otro problema. El 60% de las apps no se han descargado nunca, ni una sola vez. Y del resto, solo como media la gente se instala 20. A pesar de esto, la gente tiene la manía de tener su propia aplicación, ¿no? Es una mutación de una enfermedad más antigua que se llamaba CD-ROMitis. La CD-ROMitis consistía en querer tener un CD-ROM, después nadie lo utilizaba y al menos se podía reciclar en un espantapájaros. Con la apitis no podemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es combinar lo bueno de la web con lo bueno de las apps. Es decir, para eso tenemos HTML5. Es un lenguaje que nos permite crear aplicaciones, pero que al mismo tiempo pueden ser abiertas e interconectadas, no como las apps normales. Y hablando del futuro, el futuro del Internet of Things debería ser la Web of Things, es decir, que sean objetos interconectados con los cuales podamos interactuar fácilmente, que tengan su URL y que no sea una cosa de frikis tampoco, ¿vale? De esta manera tenemos que mantener la esencia de la web. Tenemos que conservar nuestros conocimientos y nuestra memoria de manera que sea abierta, libre e interconectada. De esta manera, en el futuro, podremos hacer grandes cosas también.